amigos? Buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Qué gusto una vez más que nos acompañen. Para mí es un placer que nos sintonicen, que nos vean por YouTube en nuestro canal. Además, si le dan a la campanita, es un súper honor y además un compromiso, que yo creo que es parte también de lo importante. Hoy tenemos a un invitado del que se habla mucho y yo creo que se va a hablar más. José Horacio Rodríguez, diputado de Alianza País. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de finalmente estar aquí en Siendo Honestos Qué contigo. bueno. Tú habías estado, tú estás en un grupo privilegiado, voy a decirlo así, y para mí es un gusto que José Horacio estuvo con nosotros en quizás el momento más difícil de la pandemia, por Zoom. Por Zoom, claro. Entonces no había estado aquí en el estudio presencial. No es igual, ¿viste? Claro, la energía es otra. La energía es otra. José Horacio, qué bueno que estés acá. Todavía estamos en medio de unos años en los que hay una serie de reformas y tú eres diputado, estás ahí en el centro de la discusión y el debate público y tú has sido como una voz permanente en el Congreso de los Diputados, ahí en la Cámara. ¿Cómo has visto estos años iniciales, por decirlo de alguna manera? Porque eres uno de los diputados más jóvenes, el más joven. No, hay como quizá 9 diputados. Hay un grupo de diputados jóvenes. Este es un congreso muy joven. Muy joven. Sí, y bueno, con frecuencia me dicen que el diputado más joven. No eres el más joven. Pero no. Sin embargo... ¿El más joven quién es, Omar? Olfani Méndez. Olfani, claro, que es la vicepresidenta. La vicepresidenta de la Cámara. Claro. Ella es la diputada más joven, ganó con 26 años. Exacto. Yo gané con 31. Exacto. Entonces, hay 5 años de diferencia y hay también una buena cantidad de colegas de diferentes provincias del país representando sus provincias y representando a la juventud dominicana. Y yo creo que ese es un ejemplo de que es mentira. Cada vez que se dice, no, que la juventud es indiferente, que la juventud es apática, es mentira. Y yo vengo de una historia reciente donde puedo dar fe de eso. Yo vengo de haber los últimos 10 años de mi vida, quizá 15, haber participado en una serie de movimientos, de luchas sociales que fueron todas protagonizadas por jóvenes. Y hoy ver muchos jóvenes en el Congreso me da mucha satisfacción y ser parte de ese relevo político en el Congreso también. Y tú me decías, bueno, ¿cómo veo las cosas dentro del Congreso? El Congreso es un Congreso, así como es de joven, es un Congreso muy renovado. Por lo tanto, la mayoría de lo que llegamos hace un año y medio, ahora que cumplimos justo un año y medio, estamos aprendiendo sobre la función legislativa por primera vez y hay siempre una curva de aprendizaje. Yo pienso que esa llegada fresca de mucha gente nueva al Congreso tiene que significar un cambio no solamente, ¿verdad?, en la edad de quienes estamos tomando ahora decisiones, sino también en el cómo la tomamos y en a favor de quién la tomamos. Y ese es un compromiso que yo trato de recordarme a mí mismo cada día. José Horacio, tú eres ya diputado, ya no estamos en campaña, pero en algunas ocasiones, y yo revisando algunos datos para esta entrevista, pude percibir que tienes elementos de lo que algunos asesores o políticos dicen, bueno, él es un candidato potable, él es un candidato con narrativa, porque además tú vienes de una familia que ha luchado por libertades, que ha luchado por la República Dominicana desde su convicción, desde su ideología. Tu abuelo lideró una de las luchas más importantes en la historia contemporánea de la República Dominicana. ¿Qué significó eso para ti y para tu proceso de formación y de convencimiento de que tú tenías que estar en la posición en la que estás hoy? Mira, esa historia familiar nuestra nos marcó y desde pequeños, a mí y a mis hermanas, mi padre siempre nos inculcó, mi madre también, ese respeto, esa reivindicación, esa valoración de lo que fue esa lucha, que los derechos que disfrutamos hoy, a la libertad de expresarnos, como estamos tú y yo aquí hablando, que nos puede ver el pueblo por televisión, eso no existía décadas atrás, de poder hablar en libertad. Y eso, para poderlo disfrutar hoy como lo hacemos, costó sangre, costó vidas humanas valiosísimas, de gente querida, de gente valiosa, que tuvo que sacrificarlo y arriesgarlo todo. Y nuestra familia, mi familia puso su cuota de sangre en esa lucha. Desde mi bisabuelo, que era en los años 40, en la década de los 40, Juancito Rodríguez, un hacendado cibaeño de Moca, La Vega, uno de los hombres más ricos del país, se dice que él sacó, imagínate lo que significaba en los años 40, $2 millones de aquella época. Eso son como por lo menos 200 de ahora. Ajá, hay que multiplicarlo como por 50, sí, serían 100 o 200 de ahora. Lo sacó y lo dedicó toda esa fortuna para liberar al pueblo dominicano
del yugo de la dictadura trujillista. Y entonces fracasó en cada una de las expediciones, pero al final su hijo mayor, mi abuelo, porque yo llevo su nombre, José Horacio, encabezó una de las expediciones, que fue ya la última, de 1959, la de Constanza, Maimón, Estero Hondo. Mi abuelo vino comandando la embarcación por Maimón y murió allí. En el 59, el 14. En el 14 del 59, 14 y 20 de junio, porque siempre se recuerda el 14. El 14 exacto. llegó el avión por Constanza y las embarcaciones de Maimón y Estero Hondo se retrasaron, se perdieron en alta mar, llegaron el día 20 y mi abuelo murió en el desembarco. Mi papá quedó huérfano y mi papá nació en el exilio, en Venezuela, tu patria, porque mis abuelos estaban exiliados O sea que tú allá. eres venezolano. Bueno, mi papá nació Sí. en Venezuela. Pues sépalo, Y, cualquier hijo de un claro, venezolano es venezolano. Claro, claro. Sí, todo lo que tiene que pedir papeles allá. Y bueno, y muy contento de también disfrutar de esa doble cercanía con dos patrias. Pero mis 4 abuelos son dominicanos y bueno, y este es el país al que yo le he dedicado, ¿verdad?, toda mi amor, mi vida. Y nada, esa crianza nos marcó y Claro, siempre hemos tenido presente mientras fuimos creciendo. Pero tú Yo- sabes que eso es un relato. O sea, eso no es mentira. O sea, es cierto, pero se constituye parte de un relato. Y habrán algunos asesores políticos que habrán dicho, José Horacio, sácale punta a eso hasta el final, hasta el final, hasta el final. ¿O Es no? que yo creo que uno tiene que demostrar con sus propias acciones que uno es valedero de esa herencia Sí. y que uno honra con su conducta esa herencia. Y Te digo porque no todo el mundo tiene a un José Horacio Rodríguez Vázquez en su historia. Y yo no lo veo mal. Al contrario, o sea, si eso es real y tú estás haciendo algo que para ti y para tus raíces los honra, pues debe ser dicho. Hay gente que también le tiene como miedo a su pasado y yo creo que no, no, es para necesario. nada, al revés, yo veo ese pasado como un compromiso de hacer las cosas bien. Claro, claro. Como una responsabilidad de no equivocarme. Sí. Y en todo caso siempre rectificar, de no fallarle a esa memoria. Ahorita vamos a hablar de rectificar, pero antes de llegar allí, yo creo que vale la pena que hablemos de algo que pasamos rápido. Y tú dijiste el tema juventud y dijiste el tema de un Congreso que se renueva. Pero ¿no te has encontrado tú quizás con un Congreso más conservador de lo que tú pensabas? ¿O con una sociedad más conservadora de lo que tú pensabas? Hay una diferenciación. ¿Es realmente el Congreso una representación de la fibra popular? Mira, yo creo que el Congreso, si algo tiene, es legitimidad. Porque quienes estamos ahí ganamos producto del voto popular. Sí. En las urnas, se reflejan en las urnas. Pero sí, yo siento que de alguna manera esa representación no es tal cual. Porque al final quienes tienen acceso a ocupar una de esas curules media mucho el dinero y eso aniquila de alguna manera un poco la representación. Porque si hace falta tener o acumular una gran cantidad de dinero para poder ocupar una posición de representación, ¿cómo representamos al ciudadano de a pie que no es poseedor quizás de esas comodidades o de esos privilegios de nuestra sociedad? Claro. Pero sí, ahí están representados los diferentes sectores y estratos de la sociedad dominicana en ese Congreso. Pero yo sí creo que producto de la propia dinámica política, a veces del miedo a las presiones que se reciben, del miedo a los ataques que se pueden recibir cuando uno quiere continuar su carrera política, muchos legisladores a veces les falta quizá un poco de valentía para defender las cosas en las que creen, por el costo político que creen que pueden tener. Y me refiero específicamente a temas controversiales, como el tema de las causales, que es un tema al cual se le tiene miedo. ¿Tú crees que es eso? Que es que tienen miedo de lo que van a decir, de que los van a atacar, de que los van a lacerar. Yo creo que sí, que hay Te un lo han componente dicho, de miedo. no me digas quién. Es que nadie va a reconocer que tiene miedo, pero sí te dicen que hay hipocresía o que no creen en eso. O sea, bueno, para mí un legislador me dijo, tú puedes creer que fulano y fulano que se hacen llamar provida cuando tienen 30 barriga abajo. Y tú te quedas así, tú abres los ojos. Están afirmando que tienen mujeres que se han hecho aborto Claro. y que lo han consentido y lo han apoyado. Sin embargo, tienen un discurso. Tienen un lazo azul. Exacto. Entonces, eso es producto o de la hipocresía o del miedo al costo político, en vez de hablar con O sinceridad. sea, que el miedo y la hipocresía, según José Horacio Rodríguez, han evitado que se produzcan grandes cambios en el Congreso. Sí, sobre todo en temas que tienen que ver con derechos. ¿Sí? Con ampliar los derechos de la ciudadanía y de la población dominicana. Y por eso para mí esa es una cualidad importante de cualquier actor o dirigente político, la valentía
de atreverse a asumir posiciones y a defenderlas con firmeza. Vamos a Yo ir a pienso una que esa es pausa, una José. característica de un Vamos a buen irnos a un político. comercial, a unos comerciales, ojalá sea más de uno. Vamos a irnos a una pausa comercial y vamos a regresar enseguida con José Horacio Rodríguez acá en Siendo Honesto. Continuamos con más. Esto es Siendo Honesto. José Horacio Rodríguez está con nosotros en la casa, en el estudio. José Horacio, hablábamos del Congreso. Se me quedó el tema de la juventud. Y hay un tema que siempre está en el tapete. ¿Tú crees que vale la pena que exista un Ministerio de la Juventud? Bueno, el Estado debe promover políticas de juventud para promover el desarrollo, las oportunidades y los derechos de todas y todos los jóvenes. Pero yo creo que se trata de políticas de carácter transversal. El trabajo del Ministerio de la Juventud, yo creo que más que hacia afuera, es hacia adentro del propio gobierno, para garantizar que los demás ministerios en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, del trabajo, del medio ambiente, asuman políticas que vayan a impactar al sector juvenil del país. O sea, por eso yo creo que es un ministerio muy sui generis. Y yo apoyo su existencia en el entendido de que la mayor parte del trabajo es hacia adentro del propio gobierno, cabildeando y gestionando con sus pares, que son ministros también, y por eso la importancia de que tenga categoría de ministerio, con sus pares ministros, que se aseguren que dentro de las políticas, incluso hasta de medio ambiente, se garantice. O sea, lo mismo pasaría, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer. También, de alguna manera, también. Aunque el Ministerio de la Mujer también tiene que focalizar políticas hacia afuera, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto de la violencia que sufren las mujeres. Sabemos que es un país donde se cuentan, bueno, varía cada año, pero pueden oscilar entre 100 y 150 feminicidios cada año, y eso tiene un impacto en la sociedad. Y esos son los casos que llegan a lo peor, pero la violencia tiene que abordarse. Y yo creo que este Ministerio de la Mujer ha hecho un trabajo importante con el despliegue y la creación de nuevas casas y albergues de acogida. Y yo soy oposición, y mira que muchas veces ataco duro al gobierno, pero yo creo que esa es una política que hay que apoyar y replicar. ¿Te siguen gustando los rompecabezas? Sí, sí. Yo cada año, por lo menos una vez al año en Navidad, armo uno, sí, entre 1.000 y 1.500 piezas. ¿Tú solito? No, normalmente me ayudan en casa, no lo armo de un día para otro. Claro, claro. Aunque en estos días, mira... Aunque si lo armas de un día para otro te diría que no estás trabajando. No, pero en estos días conseguí unos días de descanso, Catherine, y en 24 horas armé un rompecabezas de 1.000 piezas, lindísimo. Ah, mira. Cuando yo me conecto, eso me da una seguidilla, que cuando yo me conecto no paro. Cuando vengo a ver, tengo 3 horas y me da hambre armando ahí. Te lo creo. Y yo hago es una suerte de metáfora o de analogía de cuando supe que te gustaban los rompecabezas. Digo que en política se necesitan grandes armadores. Y quizás esa es una de las dificultades de los partidos más pequeños que tenemos en República Dominicana, la capacidad de armar cosas con un músculo que no necesariamente es fuerte. Eso no quiere decir que no sea un músculo activo, pero no necesariamente es un músculo fuerte para generar masa electoral, para avanzar en otro sentido. ¿Dónde crees tú que está la dificultad de los partidos minoritarios, los partidos más pequeños? A mí a veces no me gusta llamarle minoritario porque suena como a cualquier cosa, Sí. pero bueno, son partidos más pequeños. En el caso de Alianza País es un partido en crecimiento. Sí. Y es un partido, bueno, yo prefiero llamarle emergente. Y es un partido alternativo que está trabajando para convertirse en una alternativa a esos viejos partidos que han defraudado al país. Yo te veo activo consultando sobre todo a personas jóvenes. Sí, yo creo que una de las dificultades, y yo creo que ahí está nuestro nicho de crecimiento en la juventud, que no se siente necesariamente vinculada a esos viejos partidos porque no la han representado. Entonces yo creo que una de las dificultades para que muchos de esos intentos de partidos hayan podido crecer es que se han enfocado en construir desde arriba en lugar de construir desde abajo. O sea, muchos de esos partidos han apostado a impulsar liderazgos nacionales sin esos liderazgos necesariamente estar sustentados sobre la base de liderazgos locales en todo el país. Sí. Y por eso, una de las cosas que desde Alianza País estamos tratando de impulsar, este año inicia una campaña nacional de afiliación, es comenzar a promover e incentivar el surgimiento de liderazgos locales, como mi liderazgo en el Distrito Nacional,
que es un liderazgo que surge en la circunscripción número ¿Tú 1. sacaste cuánto? ¿17.000 votos? Sí, 17 y pico, 17.692 Sí, votos. cuando se está en campaña no se pierde ni uno, eso es verdad. No, y eso fue lo que pudimos lograr que se contaran. Y gracias al trabajo extraordinario, que no me canso nunca de agradecerle, de los voluntarios, de los guardianes de la democracia. Ok. Que a muchos yo no conocía ni me conocían a mí, pero simplemente tenían un compromiso luego de lo que pasó con la suspensión de las elecciones con la democracia en la República Dominicana y se voluntariaron desde tempranito hasta tarde para defender cada voto, no solo los míos. Cada voto de cada ciudadano expresado en la urna, no importa de quién fuera, Claro. lo defendieron. Y eso fue un sea que- ejemplo cívico de democracia. Entonces, y en ese ejercicio tú me comentas, ustedes están buscando armar, fortalecer liderazgos locales. En esa búsqueda me refiero del gran rompecabezas Sí. para las elecciones del 24. Sí, en ese rompecabezas, este año vamos a iniciar una campaña de afiliación Sí. que inicia pronto, en el próximo mes de marzo, y vamos a estar por todo el país afiliando personas que sientan la necesidad de construir una alternativa política en la República Dominicana y además trabajando en construir desde ya potenciales candidatos a las regidurías, porque mucha gente a veces no le da la importancia a elegir a su representante ante la sala capitular. Correcto. Pero cada vez más entendemos la importancia del derecho a la ciudad, de tener una ciudad amigable, una ciudad menos hostil, con un tránsito más fluido, con aceras amplias. ¿Ya te subiste en los corredores, viales? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Mira, hace ¿Cómo lo falta, ves? una de las cosas que más hemos promovido en Alianza País es la necesidad de un transporte público eficiente, de calidad, cómodo y seguro. Y ese es un paso de avance en esa dirección, esos corredores, que se llama Corredor Churchill. Sí, y desde Corredor aquí Winston aprovecho, Catherine, para hacer un llamado a las autoridades que el nombre apropiado para ese corredor es Corredor Jiménez Moya. Exacto. Héroe nacional, comandante de la expedición de Lo Constanza. que pasa es que él se sigue llamando mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad, pero la mitad de ese corredor, a partir de la 27 hasta la independencia, Jiménez Moya, vamos a reivindicar nuestros héroes nacionales en lugar de los héroes de potencias ahí te que veo, ahí te poco han veo. contribuido Ah, al desarrollo de nuestra sociedad. Y ese corredor yo creo que es una apuesta en la dirección correcta. Nuestra preocupación, que la hemos hecho pública en Alianza País, es el mecanismo de gestión. Ya. Nosotros creemos que como lo es en la mayor parte de países del mundo, especialmente de Latinoamérica, la gestión de este servicio debe ser una gestión pública Sí. para garantizar el acceso de toda la ciudadanía. Ese corredor en la Churchill Jiménez Moya tiene un incremento de más de un 100% del costo del servicio. De golpe, para un trabajador que trabaja con un salario mínimo, que como sabemos no alcanza para cubrir la canasta básica, conlleva un impacto duro para un ciudadano. ¿Cuánto pagaste por el No, pasaje? fui la primera semana, que era gratis. Que era gratis. Era gratis y funcionó Aunque tú muy no bien. quieres pagar, José Horacio. por eso. No, yo lo puedo pagar porque yo disfruto de un buen salario como legislador, pero todos los trabajadores que se desplazan todos los días para ir y volver de casa al trabajo y con un salario, que nosotros tenemos salarios mínimos de 12,000 pesos al mes, cuando tú dices que gastaban quizá 800 pesos de transporte y ahora van a gastar 1.600 o 1.800, eso tiene un impacto, porque son 800 pesos menos que va a poderle destinar Sí. a comprar arroz, a comprar el aceite y pollo y pan para llevar a su casa, a una gente que vive con 12,000 pesos al mes y que todo está subiendo. Y por eso, como ese es un bien público que impacta en la economía familiar, es importante que esa gestión se mantenga siendo pública, porque al final si se delega al sector privado va a terminar siendo deficitario y el gobierno igual va a tener que cubrir una especie de, como se hacía en el peaje sombra, una especie de pasaje sombra para cubrir las ganancias del sector privado. Entonces al final, ¿por qué no se gestiona desde Pero lo es que público? ya eran privados. O sea, los choferes que tenían unos carros que eran unos desastres, que daban vergüenza, eso es privado. Sí. Yo estoy de acuerdo, se podría ejecutar una estrategia desde lo público. Y ya que entras en ese tema, hay quienes consideran que este gobierno tiene lo que le han llamado a algunos, y creo que le quedó bien porque está en la boca de mucha gente, que es como una... ¿Cómo fue que dijeron? Como una inspiración privatizadora o algo por el estilo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esa es una de las principales debilidades que tiene este gobierno. ¿Tú lo ves como una debilidad? Sí, no, y una de mis principales diferencias con este gobierno. Ok. Porque uno siente que tiene demasiado compromiso. Espíritu privatizador, creo que es el... Sí, porque tiene tantos compromisos con una élite empresarial y entonces descuida el compromiso que tiene con las clases trabajadoras y con las grandes mayorías, que la pasan muy mal.
y sobre todo en un momento de más inflación, como estamos viviendo, de encarecimiento del costo de la vida. Entonces, hay momentos en los que sí, yo creo en las leyes del mercado y en promover un sector empresarial fuerte, capaz de generar empleos y hacer crecer a la economía. Pero también creo en un Estado que regule y garantice los derechos de los trabajadores, de las clases populares, para poder encontrar un equilibrio. ¿Tú sientes que la balanza no está equilibrada? Yo siento que en este gobierno la balanza está bastante desequilibrada. Qué bueno que tú me hablas de balanza, porque mira, yo te voy a mostrar, y lo vamos a poner en pantalla, un gráfico sobre balanza. Y yo me imagino que tú te habrás reído mucho. Y yo dije, yo le voy a mostrar esto a José Horacio para ver, porque esto es lo que algunos llaman percepción y realidad. Yo quiero que José Horacio me diga en dónde está él. Mira, José, venga, ven acá, tú viste esto, ¿verdad? Sí, yo lo vi. Entonces, tú me estás hablando a mí de leyes de mercado, de intervención estatal o no. Entonces, bueno, aquí está la percepción, para la percepción de los que hicieron este gráfico. Es como que, bueno, la gente cree que en el centro está Hipólito Abinader, Leonel, me parece que Alfredo Pacheco, Margarita, Danilo, y este no sé quién es. Domínguez Brito es. Ah, pero le pusieron a Domínguez Brito como feo. Entonces, a la derecha ponen a Miguel Vargas, a Pellegrín, a Abel Martínez y al final a Wessing, casi que tocando a la ultraderecha, ¿no? Y en la izquierda ponen a Faride, solita ahí. Y en la ultraizquierda ponen a José Horacio. Yo creo que el que más de la ultraizquierda pusieron fue a José Horacio. Y los que hicieron el gráfico dicen, la realidad es, según los que hicieron el gráfico, repito, que en el centro está José Horacio, ahí está Faride, ahí está Guillermo, y ahí está Minú. Y en la ultraderecha, entonces están todos los demás, que es derecha y ultraderecha. ¿Cuál es tu percepción? Más bien, realmente, ¿en dónde tú te ubicas? Mira, porque una cosa es lo que los demás piensan de uno y otra cosa es lo que uno piensa de sí mismo. Y yo me defino como un político progresista, Ya. que cree que el rol del Estado es garantizar un estado de bienestar social para todas las personas, pero que cree en la libre empresa, pero que cree en la libertad de los mercados, pero que cree que el Estado debe jugar un rol para que hay elementos que no deben estar simplemente a expensas de ese libre mercado. ¿Cómo que? Como la educación. Okay. Yo no creo que solamente pueda recibir una buena educación quien pueda pagarla. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una buena educación, igual que la salud. Yo no creo en el sistema que tenemos en la República Dominicana, que tú puedes tener acceso a buenos servicios de salud en la medida en que tú tengas un plan de cobertura que lo puedas pagar y entonces puedas acceder a esos servicios. Yo pienso que la salud es un derecho y que como tal tiene que estar garantizado y que quien le toca garantizar ese derecho es al Estado. Entonces, eso es lo que se llama ser progresista. Okay. Eso no es ni izquierda ni qué. No, o sea, a ver, porque es que el espectro se puede definir de diferentes maneras. Sí. Y yo me alegro que por fin en República Dominicana se le esté dando contenido a la política. Claro. Porque históricamente aquí la política se basa en rostros y figuras, Sí. en imágenes, en afiches. Qué bueno, y además yo creo que eso es algo, un valor añadido que mi generación le da a la política. Vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de contenido. Tú quieres representarme, ¿qué tú defiendes y qué tú promueves? Y yo creo que eso es un paso de avance que hacía mucha falta en nuestro país y que por fin se está dando. En todo caso, en ese espectro de izquierda y derecha, yo te podría decir que yo soy de centro-izquierda. ¿Entiendes? Alguien que dentro de lo mesurado del centro me coloco un poco hacia la izquierda porque entiendo eso, que el Estado debe garantizar derechos. Hasta incluso, por ejemplo, la vivienda. El Estado debe promover políticas públicas para acceder a la vivienda, porque todo el mundo merece un techo y tiene derecho a un techo para vivir. El derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la lucha por un medio ambiente. Todo eso son luchas que no son del espectro de la derecha. La lucha contra el cambio climático. Es más, las derechas en diferentes partes del mundo ni siquiera reconocen que el cambio climático es una amenaza real y que exista. Entonces, yo de derecha no soy. Ahora, como dice ese gráfico, de ultraizquierda tampoco, no me gustan los extremos. Creo que los extremos se terminan encontrando. Qué bueno. Muchas veces. Entonces, yo creo en los derechos humanos, yo creo en la defensa del medio ambiente, yo creo en la lucha contra la corrupción, en la institucionalidad y sobre todo, Catherine, yo me considero un demócrata, antes que nada. Antes que izquierda o derecha, yo soy demócrata. Entonces, yo no voy nunca a apoyar ningún régimen, se llame de izquierda o se llame de derecha, si es un régimen autoritario y si es un régimen que no respeta los derechos humanos. O sea, por ejemplo, ¿tú no estás de acuerdo con Daniel Ortega? No, ahí hay presos políticos en Nicaragua. Y me parece inaceptable que en pleno siglo XXI haya personas apresadas, como está pasando en Nicaragua, simplemente por su militancia política y por oponerse a ese régimen y a ese gobierno. Bien, vamos a irnos a una pausa comercial.
qué valioso que tengamos esta discusión y esta conversación con José Horacio, porque permite tener claridad. A fin de cuentas, eso es lo que se quiere y por eso este programa se llama Siendo Honesto. Venimos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Siendo Honesto. José Horacio Rodríguez en la casa. Recuerde seguirnos en redes sociales, específicamente también en nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita, suscríbase y díganos qué les parece. Además, tenemos un mecanismo, una herramienta que se llama el honestómetro. Entonces, con el honestómetro usted hace muy honesto, poco honesto. En este caso, José Horacio. José Horacio, hablábamos de ideas y hablábamos de regímenes autoritarios. Evidentemente, de más está decir que yo vengo de Venezuela, un país en donde se han vulnerado todos los derechos democráticos, para mí donde se han vulnerado todos los derechos humanos. Me decía fuera del aire, tú estás en contra de lo que ha ocurrido en mi país, en contra de lo que llevó adelante Hugo Chávez y hoy, evidentemente, el desastre de Nicolás. Claro, mira, el mejor ejemplo de que esa fue una experiencia política fallida y fracasada es el hecho de que han tenido que salir de Venezuela 6 millones de expulsados por producto de esa gestión y de esa crisis que ha generado ese gobierno. Yo creo que en algunos momentos, y sobre todo en su inicio, pudo tener ciertas luces de promover una política social más solidaria, pero el camino que tomó de enfrentamiento tan ácido con los sectores productivos ha llevado a ese país a una crisis que uno no quiere que ningún otro país pueda vivir. Yo te decía al inicio que qué significa para mí el 27 de febrero y el Día de la Patria. Yo decía, la patria es su gente. Entonces, un país que expulse a su gente por producto de la miseria, del hambre, de la falta de oportunidades, de que tú no puedes visualizar un futuro en tu propio país, es un gobierno que le ha fallado a su patria. Entonces, lamentablemente, eso ha pasado en Venezuela. Y con mucho dolor, lo debo decir, lo debo reconocer. Y aspiro y deseo ver un mejor futuro para Venezuela, porque es un país que, como te decía al inicio, le tengo mucho cariño y mucho amor. Lo vamos a ver juntos. Así será. Lo vamos a ver juntos. Y sí. sobre todo a Venezuela, a los dominicanos, le tenemos que tener mucho agradecimiento. Ah, igual. Por las décadas de acogida que le dio a tantos dominicanos. ¿En dónde vivió tu papá? ¿En Caracas? En La Victoria. Ah, en La Victoria, En La cerquita de Victoria. Maracay, qué sí, bueno. Estado Aragua. En el estado de Aragua. Y por eso a los dominicanos le tenemos que tener muchísimo agradecimiento. En nuestros más difíciles momentos políticos nos recibió con los brazos abiertos, pero también en épocas difíciles en materia económica. En los años 80 Venezuela era un país receptor de migrantes dominicanos. Así es. Que encontraban mejores oportunidades de empleo allá. Por eso qué bueno que hemos tenido la oportunidad de expresar ese agradecimiento, lamentablemente en este momento de crisis que Venezuela ha vivido, pero nosotros hemos podido agradecerle también. Yo creo que ha sido recíproco, Y recibir. nos parecemos mucho y yo lo digo hasta el cansancio. República Dominicana ha sido un remanso, un país cariñoso, además tan alegre, además tan vivo, tan generosamente productivo, que uno tiene que darle las gracias. Y además, bueno, aquí estamos, mira, tú lo ves. O sea, los venezolanos y los dominicanos, yo he visto un montón de gente que se casa, sí, que goza de una arepa y al mismo tiempo de su conconcito con su habichuela. Nos parecemos muchísimo. Se ha dado fácil la integración, ¿verdad? Se ha dado muy fácil, es cierto, es cierto. José Horacio, el país está debatiendo también, que el presidente habrá puesto, no hemos visto el discurso, porque este programa lo estamos grabando unos días antes, ha propuesto varias modificaciones de ley. Una de ellas, modificación de ley de hidrocarburos. Otra de ellas, se habla hasta de una reforma fiscal velada. Impuestos que la DGI pone por acá, impuestos que la DGI busca por allá, un gobierno que a veces retrocede. ¿Cómo lo ves tú? Hay algunos que dicen que es hasta errático, que se siente un poco errático en el proceder, y hay otros que dicen, no, es que es un presidente que escucha, es un presidente que dice, ¿saben qué? Tienen razón, voy a recoger. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay que buscar un equilibrio y un balance, porque una cosa es importante tener un gobierno que escucha, también un Congreso que escucha, sí, pero también, sobre todo el gobierno, no puede dar muestra de que está improvisando tanto, y se ha sentido mucha improvisación en este año y medio. ¿Pero tú crees que es improvisación o pulso? Porque a veces se lanzan estrategias o se lanzan bolas o se toman algunas decisiones para medir. Y yo siento que hay mucho de eso. Hay las dos cosas. Hay de improvisación. Hay de improvisación, hay de medición. pulso. Ya. Es bueno verlo así. Por ejemplo, a finales en noviembre pasado, nos llegó una modificación, una adenda al presupuesto, algo inédito, que faltando un mes para que el año terminara,
se manda una modificación al presupuesto. Normalmente eso se manda a mitad de año, no cerrando el año. Y en esa adenda del presupuesto, el gobierno nos estaba solicitando a los diputados que aprobáramos una reducción de 7.000 millones de pesos al sector salud, de 5.000 millones de pesos a la educación, de 1.000 millones de pesos a medio ambiente. Yo hoy di un discurso en el hemiciclo y llamé a votar en contra de esa modificación al presupuesto. Pero eso te refleja una improvisación, porque si a inicios de año se presupuestó una cantidad de recursos para salud y para educación, si a mediados de año se revisa ese presupuesto y se aprueba una adenda, ¿cómo es que faltando un año tú estás pidiendo recortarle 7.000 millones de pesos a salud en medio de una pandemia, faltando un mes para que termine el año? Refleja que hubo improvisación en este gobierno. Y eso nosotros lo denunciamos, porque si quizá eso estaba pautado quizá para el programa de vacunación y no hubo falta porque llegaron más vacunas, pues entonces es un momento para nosotros, si hay un problema en este país el tema de la salud, todos los días como legislador yo recibo solicitudes de ayuda de gente que necesita para un estudio médico y no tiene cómo pagarlo. O sea que el recorte no es ahí que tienen que hacerlo. Claro. ¿En dónde tiene que recortar el gobierno? Hay muchos lugares donde se puede recortar. ¿En dónde? Por ejemplo, y nosotros, el primer año yo fui miembro de la comisión bicameral que estudió el presupuesto y yo le decía, ¿por qué tenemos un ministerio de la presidencia con un presupuesto tan abultado? Y yo le decía, esa era una de las críticas que se le hacían a los gobiernos anteriores que concentran alrededor de la presidencia muchísimos roles y funciones que son propias de otros ministerios. Entonces yo le hice la pregunta en ese momento al director de presupuesto y al ministro de Hacienda que fue, ¿la línea de este gobierno es seguir promoviendo e incentivando una cultura presidencialista? ¿O se nos prometió un cambio que realmente se va a quedar en los cosméticos? O en el discurso y en la forma y no en el fondo. Hay otros sectores que también pueden recibir recortes. Por ejemplo, el propio Congreso Nacional, el Congreso de la República. A mí a veces me sorprende que el Congreso Nacional tiene un presupuesto, cuando tú sumas Cámara de Diputados y Senado, muy similar, por ejemplo, al del Poder Judicial, que tiene la responsabilidad de impartir justicia en todo el territorio nacional, en cada distrito municipal donde tiene que haber un juzgado de paz. O sea, ¿tú crees en un Congreso más pequeño? Sí, yo pienso que hay cabida. Y ahora que se están sonando... ¿Unicameral? Mira, yo promoví mucho durante la campaña el tema del Congreso unicameral. Y debo confesarte que he visto beneficios de tener un Congreso bicameral que no veía desde afuera. Pero nosotros podemos tener un Congreso mucho más pequeño. Nosotros podemos tener un Congreso que no necesita tener 190 legisladores, que quizá con 150 sería suficiente. Me van a matar mis colegas que me están viendo quizá, pero es lo que genuinamente creo. Creo que por eso podría ser un Congreso mucho más eficiente en su trabajo. Y mira, ahora que viene, que se va a hablar de reforma constitucional, pues no podemos dejar fuera esos temas. O sea, ¿ustedes van a someter esos temas? Si la reforma se da. Ahora, yo creo que eso hay que verlo con mucho cuidado. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esa reforma? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? Porque siempre, muchas veces se pone una excusa, pero detrás hay otras intenciones. ¿Tú sientes eso? Que, o sea, en el ambiente se siente eso, eso está en el debate. Yo siento eso. Que hay algo detrás. Sí. ¿Cómo qué? Mira, yo creo que detrás puede haber algún cálculo político electoral para las elecciones del 2024, de conveniencia. Lo que pasa es que, claro, tú no le vas a decir al país, yo quiero hacer esta reforma porque puedo hacer algunos ajustes que me allanan el camino para el 24. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que el 50+1 se va a modificar? Ese es un ejemplo. Y entonces, ¿qué se le puede vender a diferentes sectores políticos del país para que apoyen algo como eso? Entonces, ahí es algo muy turbio. Yo apoyo la necesidad de reformar la Constitución para cambiar la forma de elección del Procurador General de la República, para que tenga mayor independencia. Porque por más que se diga que la Constitución dice que actúa con independencia, si quien lo nombre lo remueve cuando quiera ser presidente de la República, no va a tener independencia, siempre va a tener que estar supeditado al presidente de turno. Ahora bien, yo pienso que eso se tiene que constitucionalizar en algún momento, pero hay que prestarle mucha atención. Que eso no sea una excusa válida y que reciba el apoyo de la sociedad para pasar gato por liebre. José Horacio, hablas de tu ejercicio en el Congreso. Recientemente, evidente, y tú lo comentabas al principio, y acabo de apreciar en tu comentario que no te da pena decir que has cambiado de posición con determinadas cosas. Por ejemplo, me decías, en campaña yo era muy pro unicameralidad y ahora siento que quizás no tanto. ¿Tú crees que un político y un individuo puede cambiar de posición con el tiempo? Pero yo creo que eso es lo sincero aquí que estamos hablando honestos.
y siendo honestos. Yo creo que eso es lo sincero. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía 17 años en el colegio, yo me acuerdo que yo defendía en discusiones con mis amigos, y yo defendía que la pena de muerte era algo válido. Y hoy en día a mí me horroriza pensar eso. Yo soy un defensor de que el Estado no puede decidir quién vive y quién no. Pero tú sabes que es un tema ahora, porque resulta que es que ahora existe una cosa que se llama Twitter. Ahora hay una cosa que se llama Instagram. Sí. Entonces resulta que a lo mejor el José Horacio de cuando era un muchacho escribió en Twitter: yo apoyo la pena de muerte. Me horrorizo y me escandalizo genuinamente de haber pensado así. Pero, Pero evidentemente ese comentario alguien le va a hacer una foto y te lo va a sacar mañana. Entonces, ¿se convierte en una dificultad o cómo se maneja eso? Porque bueno, yo también creo que la gente tiene derecho a cambiar de posición. Totalmente. Y yo pienso que sobre todo... Ojo, viéndolo desde un punto de vista totalmente racional y lógico, ¿no? Y eso te lo digo ni siquiera como político, porque cuando yo tenía 17 años yo no tenía ninguna aspiración en ese momento política, ni militaba en ningún partido. Pero claro que uno tiene derecho a cambiar de posición, y sobre todo, se trata, al principio tú me hablabas de un relato, y tú me decías: José, tú tienes un relato. Entonces, claro, ¿qué hizo que yo estudié Derecho? Después de eso me formé 4 años y medio de abogado, hice una maestría en Derecho Público, me especialicé a trabajar en temas de derechos humanos, y en ese camino, ¿yo voy a ser el mismo José Horacio que era antes? No, yo ahora tengo una sensibilidad sobre el tema de los derechos humanos y de la dignidad humana que me hacen oponerme a que se quisiera implantar, por ejemplo, la pena de muerte en el país. Pero hace 15 años quizás pensaba otra cosa. Entonces, yo pienso que eso es lo honesto, y uno tiene que ser también honesto con uno mismo. Sí. En el tema, por ejemplo, de la bicameralidad, no es que yo me opongo a que tengamos un Congreso unicameral, todavía incluso creo que podría convenirnos, pero también he visto que tiene ciertos beneficios de la bicameralidad. Contrario, yo no se los veía, ¿entiendes? Pero yo tuve que ser diputado y trabajar como diputado y ser un legislador activo. ¿El proceso de aprendizaje? En ese proceso de aprendizaje para ver, pero mira, si nosotros no tuviéramos una bicameralidad, pues quizás esto se hubiera aprobado de esta manera que hubiera quedado muy mal. Quizá en esa curva de aprendizaje, José Horacio, ahorita es de centro izquierda, pero mientras va pasando el tiempo se va cambiando un poquito para allá, para allá, para allá. Dicen eso algunos, no yo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Eso es parte del proceso. La dignidad humana para mí es un principio fundamental que defenderé siempre. Vamos a pausa. Ya casi terminamos esta conversación con José Horacio Rodríguez, siendo honestos con él. Recuerden votar en nuestro honestómetro, está en mis redes sociales, y creo que José Horacio también lo va a poner por allí, aunque me va a costar más medirlo. Mándamelo para mí. Los datos. Mándamelo, no. Mándamelos a mí. Esos datos están en mi control. Buenísimo. Eso es poder estatal aquí. José Horacio, háblame, por favor, de qué fue lo que ocurrió en el Congreso que te llevó a recibir duras críticas con el tema de la alianza público-privada, fideicomiso, porque hay algunos que dicen que es alianza público-privada, otros dicen que es un fideicomiso, con relación a Punta Catalina. Tú dijiste, miren, o sea, hiciste un ejercicio de lo que tú comentas, fue un ejercicio, pienso yo, sincero. Pero, por ejemplo, Aquiles Correa, y yo te voy a leer su tweet, porque tú lo leíste. Aquiles dice: amanecemos hoy con algo claro, si eres de una clase te perdonarán cosas que a otros no y que tú atacabas. Es lo que dice, por ejemplo, este amigo que vino haciendo honesto y que una vez quiso ser político también. Mira, o sea, que tú no recibiste tanto ataque, dice él, porque tú perteneces a un grupo de personas. Yo recibí más ataques que nadie con ese tema, a pesar de que el Congreso tiene una matrícula muy amplia. Sin embargo, eso me sirve para recordarme algo, para recordarme las expectativas que hay puestas sobre mí y para recordarme que yo tengo muchos ojos vigilándome, apostando a mí, y que por lo tanto yo estoy obligado a cuidarme más. Y es un recordatorio. Un recordatorio de lo cuidadoso que tengo que ser en cada paso que doy. Y también fue un aprendizaje en ese momento. ¿En la curva? Sí, en esa curva de aprendizaje. Una de las cosas, mucha gente me pregunta, yo creo que una de las preguntas que más me hacen es diferente a como tú pensabas? Esa pregunta me la hacen casi en todas las entrevistas. ¿Que si es diferente qué? Ser legislador, o sea, ser diputado, a como yo me lo imaginaba antes de serlo. Esa pregunta me la hacen muchísimo. Y yo creo que algo que uno quizá no toma en cuenta cuando uno asume ese interés de aspirar a la diputación y de trabajar y se compromete, es la enorme carga de trabajo que hay.
Y eso es algo que quizá te agarra por sorpresa. Cuando yo llegué, por los temas que a mí me interesan, yo quería ser miembro como de 10 comisiones permanentes. Y me encontré con un reglamento que te dice que tú no puedes estar en más de 4 comisiones permanentes. Y entonces tú tienes que elegir. Y al principio yo decía, concho, ¿qué problema? Porque yo quería estar como en esta y en esta y esta. Y que tú te das cuenta pronto que no es posible. Que aún tú pudieras, el reglamento te lo permitiera estar, entonces tú no vas a poder estar presente en cada una de las discusiones y de los espacios de estudio de los proyectos. Te pongo un ejemplo. En un día yo he calculado que la mayor cantidad de comisiones que yo he podido participar, y cuando yo participo en una comisión, yo participo proactivamente. Yo no estoy nada más ahí sentado como un florero, no. Yo estoy haciendo aportes e involucrado en la discusión que se sostiene. Lo más que yo he podido participar, y eso he fajado desde las 8 de la mañana, yéndome a las 7 de la noche, en 5 comisiones de trabajo. Pero en un día en la Cámara de Diputados se pueden reunir 25 y 30 comisiones. Claro. Si yo estuve en 5 fajados el día entero, quiere decir que hubo 30 en donde se dieron discusiones no y debatieron temas en los que yo no participé ni pude estar. Entonces... Bueno, tú no puedes participar en todas las comisiones, eso es imposible. Claro, y por eso el trabajo se distribuye. Y por eso la Cámara de Diputados y los congresos son cuerpos colegiados para poder tener esa distribución de carga de trabajo. En nuestro caso, como Alianza País, nosotros somos 2 diputados y cubrimos 8 comisiones. Quiere decir que hay 34 comisiones permanentes donde ni siquiera podemos tener un compañero de partido que esté presente. Y que te diga, mira, está pasando y que nos diga, exacto. Que te advierta. Ahora, yo quisiera, Sé el y para juego. eso estamos trabajando para el 24, Catherine, que Alianza País no tenga menos de 10 diputados. Con 10 diputados nosotros podemos garantizar cubrir todas las comisiones. Y en cada una tener a alguien comprometido con los valores de la buena política, haciendo el trabajo y teniendo los ojos vigilantes y alertándonos a los otros 9. Mira, aquí se discutió tal cosa y yo encontré esto y esto y esto. Y uno tiene que reconocer que pecamos de confianza y los responsables políticamente me decían, no, a ti te conviene quedarte callado, porque si no tú vas a ser foco de ataque, como en efecto lo fui. Pero yo pienso que la sinceridad y ser honesto vale más. Nosotros tomamos esa decisión basados en el informe que sí leímos, que sí ponderamos, y en las explicaciones de los miembros de la comisión que tenían a cargo su estudio nos dieron. Se omitieron muchos temas importantes, y eso nosotros lo vamos a aplicar de ahora en adelante. Nosotros de ahora en adelante no vamos a temas de la trascendencia y de la envergadura como estos que comprometen el patrimonio público a podernos guiar simplemente de informes, sino que nosotros tenemos que, ok, y si el informe omite algo, entonces ir más allá. Aunque eso conlleve que en muchas ocasiones uno tenga que abstenerse, porque no va a ser posible. A veces yo sentí en esos días que se nos exigía el trabajo de 20 diputados, o de bloques de partidos como el PLD que tienen 60 diputados, o el PRM que tiene 90, que en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, tienen 4 o 7 diputados y nosotros tenemos 0. Y diputados que no fueron capaces de alertarnos de las deficiencias que tenía ese contrato. ¿Cuántos años tiene Alianza País desde que se formó? Pues contento te digo, Catherine, que justamente el domingo pasado, el domingo 20 de febrero, celebramos los 12 años de 12. Alianza País. Ahora. Y en esos 12 años hemos tenido 3 diputados. Y qué bueno que tú lo digas. ¿A ti no te parece que ha sido insuficiente la producción de diputados de ese partido? Hay algo que no está cuajando, José Horacio. Te lo digo con toda sinceridad. 12 años en el gobierno. Eso es como un negocio. Usted invierte. Me refiero a inversión de tiempo, no de dinero, inversión de tiempo. Y al final, después de 12 años, usted dice, y este ha sido el resultado. En 12 años, ¿cuántos diputados? 3 diputados en 12 años. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú no crees que ha sido escasa la producción electoral de Alianza País? Pero yo creo que ha logrado lo que ningún otro partido ha logrado, emergente. Ningún partido emergente y que haya surgido hace tan poco tiempo, comparativamente con los demás partidos, ha logrado ganar una diputación territorial sin alianzas. El único partido que lo ha logrado ha sido Alianza País en las últimas elecciones. Pero no se necesitarán entonces alianzas. Sí, y nosotros hicimos diferentes alianzas que nos permitieron tener también el diputado nacional y por eso tenemos un bloque en las últimas elecciones. Pero yo me integro a Alianza País, producto de la fusión con Opción Democrática en el año 2019. Por lo tanto, mi militancia en Alianza País como tal, como es conocido hoy, que yo creo que recibió un impulso y una renovación. Es de 3 años. Exacto. Es de 3 años. Y en estos últimos 3 años hemos estado trabajando en hacer crecer el partido, en aumentar para el 2024 nuestra matrícula. Tu idea es tener 10. Nuestra matrícula congresual. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es posible y Alianza País lo está demostrando. Tú me decías que tú eres un demócrata. Y en la renovación de la estructura del partido. Porque José Horacio fue electo.
pero no necesariamente las actuales autoridades han sido electas para cargos públicos, para desempeñar cargos públicos, con todo el respeto que yo le tengo, por ejemplo, a Guillermo Moreno. Él no ha sido electo para ser diputado, él no ha sido electo para ser presidente, porque está al frente del partido, quizás la cara del partido, no lo sé. Quizás te estoy metiendo en un aprieto. Yo valoro muchísimo el trabajo del presidente de Alianza País, de nuestro líder Guillermo Moreno, porque ha sido un liderazgo persistente, un liderazgo valiente, Sí. Y que ha logrado construir una plataforma que es Alianza País, que yo creo que en este momento es la plataforma con más futuro política, la plataforma política con más futuro que tiene la República Dominicana, con más que ofrecerle al país. Y eso tiene un mérito, eso tiene un gran mérito. Y sobre todo, esa valentía que yo reconozco en él, de haber podido recibir cuantas ofertas haya recibido y mantenerse firme por convicciones y por principios, yo creo que vale mucho y tiene que ser valorada y apreciada. Pero también creo en esa necesidad. Es como una voz de conciencia, Guillermo Moreno. Así es. Y nos sentimos orgullosos de ese liderazgo, como nos sentimos desde el Minú Tavares Mirabal. Sí. Que para ¿Que mí, te cargaba cuando sí, eras muchacho? Sí, para mí es... Hay una foto por ahí que sale Sí, ella hay una cargando. foto por ahí. Te la sacó el Caribe hace mira, unos días. un mes de nacido, yo te diría, yo no sé, Ya. eran mis primeros días. Y también el ejemplo también de su carrera legislativa, de haberse enfrentado a un partido al que pertenecía, defendiendo principios, defendiendo temas luchas ciudadanas, como lo fue, por ejemplo, el 4%, Sí. como lo fue por la justicia fiscal en contra del aumento del ITEVIS en el 2012, siendo del partido de gobierno, y dijo, no, espérate, yo estoy del lado de la gente. Me tengo que ir, el tiempo se me acaba. Disculpa. Dios mío, qué difícil es hablar con una persona con la que no tiene tantos temas en tan poco tiempo. Teo, no puedo despedirme sin antes preguntarte, ¿se perdió la lucha del Código Penal? ¿Está perdida esa batalla? Me refiero de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías, de los derechos de los que creemos que la discriminación debe ser penalizada. ¿Tú crees que esa batalla se perdió? No, no se ha perdido. Está aplazada esa batalla. Y yo estoy segurísimo que la República Dominicana finalmente reconocerá los derechos de las mujeres, de las minorías, el derecho a que nadie sea discriminado. Y yo estoy convencido de que es una cuestión de tiempo para que sea reconocido formalmente. Cuestión de tiempo nos dice el programa que nos tenemos que ir, amigo. Muchísimas gracias. Es un gusto. El gusto es mío, contentísimo de esta El entrevista, reto es que Catherine. armemos un rompecabezas juntos. Vamos a ver. Buenísimo, yo feliz. El gusto es mío. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Siendo Honesto con José Horacio Rodríguez.